O sea, yo creo que todos hemos leído la Biblia, hemos leído Hebreos, pero el analizar y profundizar más está muy padre. Hoy nada más vamos a ver 3 versículos. Y pues la carta de los Hebreos fue escrita por el año 70, probablemente entre el 64 y el 67 después de Cristo, ¿sí? Pero es una carta muy especial, una carta que incluso comienza de diferente manera que todas las demás cartas. Entonces podemos ver desde el principio de la carta, Hebreos es diferente. Es una carta, es más, de toda la Biblia, yo podría decir que es el libro más especial. Hebreos es un libro, es un megalibro, está hermosísimo. Pero por ejemplo podemos ver a los Corintios, 1 de Corintios 1, del 1 al 2, cómo empieza. La carta a los Corintios la escribió Pablo. Y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, esta es una carta que comienza, ¿cómo empieza? Pablo se presenta, ¿sí? Y dice a quién está escribiendo la carta. Vamos a ver Santiago. En Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sabes cómo se presenta el escritor, el autor del libro, de la carta? Y dice a quién va dirigida. Vamos a ver Pedro también. Como ejemplo, Pedro 1:1. Primera carta de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, aquí está Pedro diciendo quién es él, presentándose, y aparte diciendo a quién le escribe, los destinatarios. Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud quién escribió la carta a los hebreos. Sí, unos dicen que Pablo, otros dicen que Apolos, otros que Bernabé, otros que Priscila y Aquila, otros dicen que Lucas, pero no se ponen de acuerdo. O sea, realmente no tienen la certeza de quién es el que haya escrito esta carta. Pero si se fijan, vamos a Hebreos 1, del 1 al 3, y vamos a ver qué dice aquí. Si ustedes se fijan cómo empezaron las demás cartas, la persona que escribía dice quién es el autor, ¿no? Vamos a ver Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Listos? Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces podemos ver aquí, dice quién la escribió. Sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios y Dios es el autor de toda la palabra, pero aquí esta carta es tan especial que Dios mismo, hace cuenta que Dios mismo se encarga de que nos demos cuenta que es muy especial, que esta carta es muy especial. ¿Y a quién va dirigida? O sea, fíjense. Dice que Dios ha hablado muchas veces. O sea, punto 1, Dios quiere comunicarse con nosotros, ¿no? Pero dice, ha hablado al Hijo, ¿por quién? Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces, vemos que el autor, o sea, físicamente una persona, no están de acuerdo quién la escribió, pero sabemos ya quién la escribió. ¿Ya se dieron cuenta quién la escribió? Bueno, si no se dieron cuenta, pídanle a Dios que les diga quién. Entonces, esta carta se escribe para los judíos que habían creído en Jesús, judíos que ya eran cristianos, y estos judíos habían dejado de judaizar, ¿sí? Estos judíos o sea, ¿por qué se supone que es para los judíos? Porque esta carta, en toda la carta hace referencia al Antiguo Testamento, al Pentateuco,
y o sea, habla de ritos y de todo lo que hacían los judíos. No lo podrían entender los gentiles. Entonces está escrita para judíos, pero ya que son cristianos, ¿sí? Entonces el escritor se supone que también es de origen judío y los destinatarios también lo son, porque entendían fácilmente el mensaje. Si tú le escribías una carta así a los de Galacia, van a decir: ¿de qué hablas? No sabían los ritos, no sabían las costumbres, no sabían todo lo que hacían los judíos, pero los judíos sí. Entonces esta carta es, les digo, súper especial. Aquí nos muestra la imagen perfecta de Jesús. ¿Quién es Jesús en realidad? De los que estamos aquí, se supone que todos somos cristianos, seguimos a Cristo. Entonces aquí nos va a presentar realmente cómo es Jesús. Entonces el lenguaje literario de esta carta es también muy especial. Esta carta se escribió en el griego más elegante de todo el Nuevo Testamento. O sea, es una carta nice, aparte. Entonces el escritor tenía un rico vocabulario, una facultad increíble para escribir de una manera eficaz, pero también con mucha viveza, de tal manera que los que estaban recibiendo el mensaje entendieran y se motivaran. Entonces esta carta les decía que estaba escrita para los judíos, pero que ya eran cristianos. Ellos en ese momento estaban siendo perseguidos. Digo que se escribió más o menos por el año 64 al 69, 67, y en esa fecha ya estaba la persecución, increíble persecución en contra de los judíos. En el año 64 después de Jesús, resulta que el emperador Nerón quema Roma. ¿Y a quién creen que culpó? A los cristianos. Dijo que los cristianos habían sido, y él estaba tocando aquí, viendo el fuego y todo, pero él había sido. Entonces, aparte de que, imagínate nada más la condición de los judíos en ese tiempo, que ya eran cristianos, que habían seguido a Jesús. Ya eran el 60 y tantos después de Cristo, pero ellos ya habían recibido el mensaje, ya habían dejado de judaizar. Los mismos judíos estaban presionándolos: ¿cómo es posible que no vas a ofrecer sacrificios? ¿Cómo es posible que vas a seguir con tus pecados? O sea, toda la tradición ya no la hacían. Estaban viviendo el cristianismo. Ellos decían: ya Jesús pagó por mí para siempre. Entonces esa era una presión bien fuerte, más aparte perseguidos por los romanos, por el Imperio Romano. Sí, estaban siendo perseguidos, aparte los estaban asesinando, los quemaban vivos en las noches, casi eran como si fueran luminarias, como si fueran antorchas, los ponían, los quemaban vivos, ¿sí? Les quitaban sus bienes. Entonces ellos eran acusados injustamente, eran llevados a la cárcel, eran asesinados, eran muy mal vistos por toda la sociedad. Entonces ellos tenían una situación bien difícil, estaban presionados, estaban ya sintiéndose desanimados, ellos estaban sintiendo, ya muchos habían regresado atrás, ya muchos habían vuelto a judaizar. Ellos ya habían, pues para evitarse problemas, a lo mejor Jesús no es lo que dicen, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor entonces habían vuelto atrás, ¿sí? Tenían un gran desánimo. Ellos muchos de ellos estaban soportando la prueba y animados y todos llenos del Espíritu Santo, pero otros ya estaban muy, muy desanimados. Entonces en ese momento escriben esta carta, ¿sí? Para exhortarles, para animarles, para motivarles. ¿Sabes qué? No claudiques, no tires la toalla, sigue echándole ganas, aunque la situación de todo, donde veas, por donde veas, ¿no les ha pasado que volteas para acá, para allá, y los problemas parecen de esas cuando pones palomitas, a preparar palomitas en un sartén o en una cacerola, y empiezan así por todos lados, y si no la tapas se salen las palomitas? Así los problemas. Dios conoce tus necesidades, Dios sabe lo que estás viviendo, tú sabe las decisiones que debes de tomar. Y Dios está dándonos un mensaje de exhortación, un mensaje de ánimo, un mensaje donde digamos: ¿sabes qué? Jesús es lo mejor de lo mejor. Entonces ese es el mensaje de Hebreos. En esta carta el Señor nos enseña que no hay ninguna, o sea, por más fuerte que tú seas, por más fuerza de voluntad que tengas, si no tenemos a Jesús, no podemos hacer nada. Jesús es lo mejor. Jesús es lo único, la respuesta a todas las preguntas.
sí, a todas las dudas. Jesús es nuestro Señor. Entonces, Hebreos es una carta de exhortación a los cristianos desanimados. Si de pura casualidad vino un cristiano desanimado, es para ti, es para mí. Esta carta es para nosotros. Muchas veces no se nota cuando estamos, o tratamos de tapar, ¿no? Pero Dios sabe lo que estamos enfrentando. Los que ya están a punto de rendirse, a punto de decir, ¿saben, Señor, si no haces algo, ya no sigo? Entonces otros están viviendo vidas inconstantes o a lo que dicen creer. También es para eso, porque muchos de los judíos de ese tiempo trataban de estar bien con los dos lados, ¿no? Tanto con los judíos como con los cristianos. Entonces, a lo mejor por aquí hay alguno que está tratando de quedar bien con el mundo y bien con Jesús, y no es posible. Entonces, están retrocediendo a su fe. Les está siendo muy difícil seguir a Cristo. Es para nosotros ese mensaje. Miren, en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 22, lo que el Señor nos dice, Hebreos 13, 22, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. O sea, esta palabra que el Señor nos tiene es una palabra de exhortación, una palabra que nos va a motivar, una palabra que quiere que nosotros cobremos ánimo, ¿sí? Pero dice brevemente 13 capítulos. Imagínate si no hubiera sido breve. Entonces esta palabra, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y quizás algunos de nosotros hemos estado desanimados. Él sabe lo que necesitamos. A lo mejor nos estamos casi dándonos por vencido, ¿no? Esta palabra es para nosotros este día, para todos nosotros. No sé Dios lo que nos va a decir, pero algo nos va a decir. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, otra vez repito, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la carta a los Hebreos es el único libro en la Biblia que comienza con la palabra Dios. El único. ¿Son cuántos libros en la Biblia? Estoy en un buen lugar, sí saben. 66, en 66 libros que forman la Biblia, solamente uno comienza con la palabra Dios, y es Hebreos. Entonces, lo podemos ver al inicio de la carta de Hebreos, ¿no? Dios, el mismo Dios, el Padre, Dios, el cual ha hablado muchas veces. O sea, Dios quiere hablar, quiere comunicarse con nosotros. Le habló a Adán. Desde el primer hombre, Dios le habló, ¿sí? Pero también le habló a Moisés, le habló por medio de la ley, ¿no? O sea, a los profetas. En todo el Antiguo Testamento Dios está tratando de hablarnos. En la mañana a lo mejor te despertaste y tú no te acuerdas, pero Dios estaba tratando de hablarte. Dios quiere comunicarse con nosotros, Él quiere tener comunicación contigo. Tú que estás ahí sentado, a lo mejor dices: yo no creo en Dios. Mira, esta palabra, esta carta no te va a decir, o sea, no nos está tratando de convencer si Dios existe o no. Está diciendo que Dios existe y Dios la escribe. Dios mismo está escribiendo una carta para ti, para que tú sepas que Dios quiere comunicarse contigo. Ha hablado de muchas maneras. Tú puedes ir y verte ahí unas 2 cuadras aquí al malecón, ve el mar, esa inmensidad, esa perfección. No se sale el mar. Imagínate cómo sería de nosotros si Dios no tuviera control. Puedes decir cualquier cosa, pero Jesús es lo máximo. Entonces, Hebreos nos ha hablado, dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras. ¿Sí? Desde el primer hombre hasta nuestros tiempos, el Señor está tratando de hablar, pero el enemigo está tratando de tapar tus oídos, de distraerte y de que tú escuches otras voces que no son las de Dios. Pero nosotros ahora sí que sabemos que Dios es el campeón, ¿no? Los problemas de cada persona en todo el mundo son debido a que no consideran a Dios. E incluso, imagínate un ser creado que diga: Dios no existe. O sea, te creó, te hizo, te formó en el vientre de tu mamá. Cuando todavía ni tu mamá sabía que estabas ahí, Dios ya te había visto. Dios ya sabía que eras niño o niña, ya sabía qué color de ojos, sabía todo de ti, porque Él te formó. Entonces, en el principio, si vamos a Génesis 1:1,
Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El creador está escribiendo aquí y dice Dios en hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero miren, aquí nos ha hablado por el Hijo no quiere decir que Jesús vino y nos dio el mensaje. O sea, como está escrito, no se trata de eso. Está diciendo que el mismo Jesús es el mensaje. No tanto que Él nos va a dar un mensaje, sino que Él es el mensaje. ¿Sí? La brecha que había entre el hombre y Dios se rompió. Gracias a Jesús. Dios es el Todopoderoso, es el creador del universo, de todo lo que ves y no puedes ver. En el principio comienza con Dios. Si tu vida no está comenzando con Dios, si tus días no comienzan con Dios, estás en problemas. Estamos en problemas. Por eso hay tantos problemas en la vida, por eso hay tantos problemas en la sociedad, porque han quitado a Dios de en medio, o han querido quitarlo porque no lo puedes quitar, ahí está Él. Está aunque no lo queramos ver. Entonces, Cristo cerró la brecha que había entre Dios, entre las personas y Dios. ¿Por qué? Porque murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Podemos ver a Dios aquí en este libro poniendo la firma, Dios. Él mismo lo escribió. Podemos ver que el autor de la epístola de Hebreos es Dios. Pero Dios, ¿qué está haciendo en esta carta? Hablando de su Hijo. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Cuando te dicen, oye, ¿cómo es tu hijo? Mi hijo es lo más precioso, inteligente, no, hombre, súper simpático. No, mira, no, de veras, qué bendición de hijo tengo. Ahora imagínate Dios en esta carta a los hebreos hablando de Jesús. Dios mismo hablando todos los atributos y cualidades de su Hijo, de Jesús. Ese es Hebreos. Mostrándonos que en Jesús podemos tener confianza, podemos tener lo que Él dice que ha hecho, lo ha hecho. Entonces, Hebreos es una carta bien, bien especial. Los judíos no se daban cuenta del gran tesoro que tenían en Jesucristo. No se daban cuenta. Los mismos, ahorita que les decía, estos que estaban ya todos desanimados, ya estaban casi claudicando, ya no podían ver claramente. Cuando estás bien desanimado, como que ya no ves, ¿no? Ya lo que quieres es ya no saber de nada. Pero en Jesús, el ungido, en donde se cumplió toda la profecía. Haz de cuenta que agarran y dicen en las profecías, aquí está el Mesías, mira, cara de frente, 3/4, perfil, cuerpo completo, de lado, de espaldas, todo, ahí estaban las fotos. En todo el Antiguo Testamento, cómo es el Mesías, cómo es el ungido, ¿sí? Cómo es el prometido, cómo es el profeta. Ese ungido, ese Mesías, él era el profeta, él era el sacerdote y era el rey, el más grande de todos, el profeta más grande, el sacerdote más grande y el rey más grande de todos y de todos los tiempos. Ese era el Mesías, el que estaban esperando, el ungido. Y llega y Jesús dice, yo soy. ¿Y qué creen? No le creyeron. Lo matan en una cruz. Más bien Él entregó voluntariamente su vida porque tenía que pagar un precio por nosotros. Lo que nosotros debíamos, Él lo pagó. Entonces, esta vez dice que el Padre ha hablado por el Hijo. El Hijo es el mensaje de amor de Dios para nosotros. El mensaje del mismo Padre que nos está dando a nosotros. Pero el Padre hablando tan hermoso de su Hijo. Por eso les digo que es una carta bien guau. ¿Qué dirías de tu hijo? ¿A poco no es bien hermoso, precioso, tierno, simpático, inteligente? No, hombre, nada más no se los dejo a la NASA porque sí se lo llevan. Entonces, así está hablando Dios Padre de Jesús. Dios se hizo hombre, ¿sí? Dios ha dicho todo lo que necesitábamos oír. En Cristo, el Padre nos da el mensaje, ahora sí que el mensaje final. Ahí está el mensaje final, es Jesús. Nos ha hablado de muchas maneras y nada más no la agarramos. Pero, ¿sabes que ya no hay más mensaje? Jesús es el mensaje.
Jesús es la inspiración de toda la Biblia. Desde Génesis podemos ver a Jesús hasta Apocalipsis. En todos los libros, tu Biblia, mi Biblia, ahí está Jesús, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si no leemos la Biblia, estamos muertos, estamos mal. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hebreos refresca nuestra memoria, ¿sí? Para que nosotros podamos pensar sabia y directamente, sanamente, para que entendamos y podamos entender lo verdaderamente importante que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, mira, sin Jesucristo estamos muertos. Sin Jesús, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo está muerto, no tiene la vida. Miren, en Hebreos 5, del 12 al 14, dice, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, muchos de los que están aquí ya deben de ser maestros, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, Hebreos habla también a cristianos inmaduros, a lo mejor como tú y como yo, que se habían pausado en su crecimiento. Ya tenían muchos años ahí. ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Ya eres maestro? Entonces, a lo mejor estamos así, nosotros pausados. En lugar de avanzar, iban retrocediendo en la fe. Entonces llega el momento en que te pausas tanto que dices, pues, no le encuentras sentido a la vida, ¿no? Entonces nosotros debemos de siempre estar avanzando, siempre para adelante. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús. Ellos no habían entendido quién era en realidad Jesús. A lo mejor tú y yo no hemos entendido quién es en realidad Jesús, y por eso estamos en pausa. Ellos por eso no estaban comprometidos. Llegaban los problemas, eran grandes problemas, ¿no? Pues llegaban los problemas, mira, con Jesús, sean problemas grandes o chicos, o a lo mejor que dices, no, problemita, pero con Jesús podemos seguir adelante, porque Jesús es el vencedor. No nos dejamos guiar por las cosas que se ven a simple vista, vemos lo que el Señor está viendo, estamos viendo la meta, estamos viendo lo que Él ve. Y si vemos esto, ¿sabes qué? Nos volvemos locos. No podemos quedar, por eso dice, puesto los ojos en Jesús. No pongas los ojos en las circunstancias, no pongas los ojos en lo que está viviendo ahorita, pon los ojos en Jesús. Y esta carta nos enseña a poner nuestros ojos en Jesús. La realidad, la verdad es Jesús, ¿sí? Por eso ellos no tenían compromiso, no sentían seguridad, ellos tenían miedo, no tenían firmeza, no tenían madurez. Cualquier persona llegaba y los tambaleaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocían verdaderamente a Jesús. Entonces, Hebreos está escribiendo para cristianos que están viviendo tiempos difíciles, como tú y como yo, en los cuales el mundo les está ofreciendo aparentes mejores opciones, ¿no? Puedes rendirte, total. Ay, eso es pura religión, no creas, o sea, que Cristo viene, ay, siempre dicen así, ni viene, ¿no? Siempre han dicho es lo mismo, que se va a acabar el mundo, no, ni se va a acabar, nah. Es que vas a reencarnar en una mosca o en lo que quieras, pero vas a reencarnar, ¿no? O sea, puras mentiras. El mundo te ofrece aparentes mejores opciones, pero quiere que te rindas, que regreses atrás, que abandones el camino, que abandones la verdad, que abandones la vida, que abandones a Jesús. Entonces, Hebreos les escribe a quienes siendo cristianos no dan buen testimonio. Entonces, la carta a los Hebreos nos muestra quién es Jesús y quiénes somos en Él. Si conocemos a Jesús, vamos a saber quiénes somos en Jesús. Entonces, Dios escribe esta carta porque aún ellos no habían entendido el tesoro tan grande que tenemos con Jesús. Dice que debían de darle lechita. O sea, tú ves un bebé, o sea, yo me acuerdo que a mi niña le di nopales. No me acuerdo, tenía como 7 meses. En la noche le di huevito con nopales. ¿Qué crees que le pasó?
pues se enfermó. Eso sí se los comió todo, pero se enfermó. Entonces yo dije, pues ¿por qué, no? Y el doctor me dijo, es que eso no se lo da a un bebé de 7 meses. Y yo, no. Entonces dice, es necesario, como estamos tan inmaduros, que nos den lechita, porque si nos dan palabra sólida, pues nos hace daño, ¿no? Entonces escribe para los que están todavía atorados ahí, frenados, pausados por las circunstancias que están enfrentando. Entonces, en lugar de que ellos les puedan enseñar a otros, se les tiene que enseñar todavía los principios elementales de la fe. Volvemos a darles los rudimentos de la fe. Jesucristo es el heredero de todo. Él creó todo, Él hizo todo. Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Jesucristo es el heredero de todo, ¿sí? Hebreos 1:2 dice, miren, acompáñenme a Hebreos 1:2. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sabes qué? De Cristo es todo. Él es heredero de todo lo creado y tú y yo somos creados. Cristo es dueño de todo, eres tu dueño, es mi dueño, de todo lo creado. Es más, de la gente que no cree en Dios, Jesús es el dueño, de los que no creen en Él, porque es el heredero de todo lo creado. Jesucristo es el dueño. Entonces, cuando lleguemos con Jesús, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que yo te di? Es que yo no creía, es que no checaba con mi ciencia. Entonces, dice que alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Cuando empezamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Ya me rindo, voy a hacer una pausa. Lo que tú digas nada más quiero, sabes que Dios habla, pero ya déjalo, escúchalo. Deja que Él hable. Porque luego estamos diciendo y dando nuestras oraciones, que yo no creo por eso, por otro. Ahora déjalo que Él te hable y que Él vuelva otra vez, tú vuelvas a escuchar su voz nuevamente, porque dice que Él va a alumbrar tus ojos, los ojos de tu entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Dios nos ha llamado a algo. Dice que, cuando tú vas a recibir una herencia, dice, tú eres heredero de todo esto. ¿Qué haces con eso? Pues lo cobras, ¿no? O ahí lo dejas. Que el notario se lo gaste. ¿Verdad que no? Vas y lo cobras. Entonces, nosotros somos herederos, más bien coherederos con Cristo, pero Jesús es el dueño. Todo le pertenece a Dios. Todo ha sido dado para Él. Él es el heredero de nosotros, sus hijos. Somos herencia de Jesús, ¿sí? Él nos ha dado, somos dados para Él. Y al final, Jesucristo, ¿sabes qué es la inspiración de toda la Biblia? Vamos al versículo 3 de Hebreos. Fíjense qué interesante, Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En los versículos 2 y 3 encontramos características de Jesús que nos muestran que Él es superior a todo. Nosotros sin Él decíamos que no somos nada, ¿no? Pero Jesús es mejor que todo lo que los judíos conocían, ¿sí? Que todo lo que los destinatarios de esta carta conocían. Es mejor que la ley. Jesús es mejor que los profetas. Jesús es mejor que todo lo que ellos conocían de los sacrificios. Todo. Jesús es mejor. Jesús es mejor que Moisés. Al decir Moisés está hablando de la ley. Es mejor que Josué. Es mejor que Aarón, que Abraham, que Melquisedec. Y luego vamos a ver quién es Melquisedec. Es mejor que el antiguo pacto. El antiguo pacto se envejeció, ya se dio por terminado. Hay un nuevo pacto. El judaísmo se mejoró con Jesús. Jesús es lo mejor de lo mejor. No quiere decir que eso no haya sido mejor. Era mejor, pero ahora hay algo mejor que lo mejor. Jesús es lo mejor. Jesús es la clave para que entendamos toda la Biblia. Si no crees en Jesús, no vas a entender la Biblia. La verdad no la vamos a entender.
Jesucristo es la palabra final, la última palabra de Dios. Ahora sí que cerró con broche de oro, ¿no? Jesús es el heredero de todas las cosas. Jesús es la primera causa de la creación. Jesús es la plenitud de la deidad. O sea, cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. ¿Sabes cómo es Dios? Colosenses capítulo 1, versículo 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesucristo, ¿sabes qué? En Jesús podemos ver a Dios. Jesús dijo, yo soy Dios, o sea, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿se acuerdan? El Padre y yo somos uno. Y por eso lo mataron. Pero Él dijo eso, lo que Él dijo lo afirmó y lo comprobó. Él perdonó pecados, Él sanó enfermos, levantó muertos. Él dijo, ¿sabes qué? Es necesario que yo muera, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Y qué creen que pasó? Resucitó al tercer día. No fue a las 12 de la noche, fue en la mañanita. ¿Sí? O sea, el tercer día, al comenzar el tercer día, Él ya estaba resucitado, ya estaba vivo, o sea, vivo, así palpable. Entonces, Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de Dios. Jesucristo es la plenitud de la deidad, es la plenitud de Dios. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. El que conoce a Jesús, conoce a Dios. Entonces, ¿por qué luego cuando estamos así como medio tambaleando? ¿Por qué no conocemos a Jesús? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿sí? Él, o sea, no es simplemente un nombre, Jesucristo es Dios. Él es el que dice, ¿sabes qué? Mar, no te salgas de ahí. O sea, tienes un límite. Es el que le dice a la noche, al día, todo. O sea, todo Dios tiene el control de todo. Entonces, Él es el sustentador de todas las cosas. Y aparte, Jesús es el perdón de nuestros pecados. Mira, tú y yo hemos pecado, hemos hecho cosas que nos avergüenzan. Mira, nuestra vida está grabada. Todo lo que tú has hecho en oculto está grabado, Dios lo sabe. Y esa película se va a pasar al final. Va a decir, tú hiciste esto. No, yo no fui. Oye, eres tú, aquí llevas el chip en tu alma. Entonces tú fuiste, tú llevas las pruebas. Pero cuando tenemos a Jesús, todo eso es borrado. Todo eso vergonzoso es borrado, todo eso es quitado. Somos limpios. Jesús es el perdón de nuestros pecados. Es la última palabra del Padre para nosotros. Dice el versículo 3 de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oye, Dios siendo Dios, vino y nos limpió, vino y pagó por nosotros, vino y se humilló de tal manera para poder perdonar nuestros pecados. O sea, oye, no podemos ver cómo Jesús se humilló y limpió los pies de sus discípulos. Y vino y dio su vida por ti y por mí. Nosotros no queremos ni levantar un papel. No queremos hacer lo que se nos dice que hagamos. ¡Qué arrogancia! Dios nos enseña a ser humildes. Dios nos enseña a ser mansos, a ser obedientes. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso muchos no quieren a Jesús. Porque se trata de ceder, se trata de morir a ti mismo. Por eso muchos dicen, pues me conviene no creer, ¿verdad? Pero creas o no, Jesús es Dios. Jesús es real. Entonces, Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, es la vida. Entonces, dice aquí en el versículo 3 de Hebreos que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabes qué? Jesucristo lo están presentando como sumo sacerdote también. Él se ofreció un sacrificio para toda la vida. Ya no tenían que hacer sacrificios constantes. Era el máximo, el gran sacerdote. Entonces, en el tabernáculo del sacerdote no había sillitas. El sacerdote tenía mucho trabajo. Jamás se sentaba, ¿sí?
Era un trabajo arduo el ser sacerdote. Y dice aquí que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es. Terminó su obra, pagó por nosotros, somos libres del pecado, somos perdonados. Él ya venció el pecado, ya venció a la muerte, ya venció al enemigo. Jesucristo es el vencedor. Hebreos 12:2. Fíjense, esto es algo que nos debe de llevar para no toda la semana, sino toda la vida. En estos días, o sea, hay que meditar en la palabra. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes qué? Nuestro amado Señor Jesús es lo máximo. Él es la clave para que podamos entender la palabra de Dios. Él es la palabra ahora sí que la última palabra de Dios. Él es la primera causa de la creación. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es el heredero de todo. Él es la plenitud de la deidad. Él es el que sustenta, el sustentador de todo. Él es el que te sustenta. Gracias a Dios estamos vivos hoy. Él nos dio la vida. Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el perdón de nuestros pecados. Él es el consumador de nuestra fe. Él es el que nos está ayudando para llegar a la meta. Jesús es lo mejor es lo máximo. Jesús es nuestra roca inconmovible. Que aunque todo se pudiera derrumbar, que aunque todo pudiera fallar, aunque todos pudieran fallar, Jesús jamás falla, jamás lo hará. Solamente con Jesús podemos vencer el pecado, solamente con Jesús podemos seguir adelante. Con Jesús podemos enfrentar cualquier tormenta que venga. Solamente con Jesús tenemos la esperanza y la confianza de que lo que Él dijo, así es. Aunque no veas nada, aunque no veas claro, aunque todo esté confuso, Jesús dijo: consumado es. Dijo: hecho está. Entonces podemos confiar en que si Él dijo eso, estamos seguros que vamos a llegar a la meta. Dice Jesús, está orando por nosotros, dice: de los que te pido, que de los que me diste, ninguno se pierda. Entonces, qué bonito que está orando, intercediendo por ti y por mí. Está diciendo, o sea, ¿sabes qué? Te pido no que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Entonces, Jesús es lo máximo. Estos son los primeros 3 versículos de Hebreos. Se pone interesantísimo. Hebreos, a mí me gusta mucho. Pero vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú eres lo mejor de lo mejor. Señor, te pedimos que tú, Señor, como tú nos has enseñado en tu palabra, Señor, que derribes todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento, Señor, de Jesús en nuestras vidas. Que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Señor, gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está mandando la palabra a nuestra vida y va a dar mucho fruto para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor, porque tu deseo es comunicarte con nosotros. Señor, ayúdanos a escuchar, destapa nuestros oídos, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a entenderte, Señor, a escucharte, Señor, a saber que eres tú, que cuando leamos tu palabra, Señor, tú nos des entendimiento, nos des dirección, tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, Señor, y que toda mentira que el enemigo ha puesto en nuestras vidas, en nuestras mentes, sea derribada en el nombre de Jesús. Señor, que tú seas exaltado, que, Señor, nosotros podamos vivir una vida diferente, una vida con ánimo, Señor, después de la exhortación que tú nos das con tu palabra. Una vida donde estemos firmes en ti, Señor, caminando seguros, pase lo que pase, sabiendo que tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Gracias por Jesús, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por estos momentos. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nunca nos dejas, nunca nos desamparas. Estás con nosotros siempre, Señor. Aunque nosotros no te sintamos, aunque nosotros no te veamos, aunque nosotros podamos estar preocupados, tú estás con nosotros. Eres nuestra ancla, Señor, en donde podemos estar seguros y confiados. Señor, gracias porque sabemos que tú nos vas a ayudar a no volver atrás. Señor, te amamos y bendecimos tu nombre.
Y te damos gracias por cada familia aquí representada. Gracias porque tú estás haciendo tu buena, agradable y perfecta voluntad y en ti podemos confiar. Ponemos cada petición en tus manos, cada necesidad, cada situación difícil. Señor, tú obra tu buena, agradable y perfecta voluntad en cada una de las situaciones que estamos enfrentando, que enfrentaremos en estos días. Señor, sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros y que en ti podemos confiar. Gracias por tu gran amor. Gracias por pagar el precio por nosotros y por perdonar nuestros pecados. Gracias porque sabemos que tú eres verdadero, eres real. Y porque sabemos, Señor, que tú nos hiciste, nos formaste con un propósito y ese propósito se va a cumplir. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a